bienvenido y decirle que continuamos en el 14º ciclo cultural del Casino de Osuna. Este año, por circunstancias, pues quizás ha sido un poco más endeble en el número de actos que se han producido, pero bueno, una vez recuperada la normalidad, iniciamos nuevamente nuestras actividades culturales y hoy lo hacemos pues con una figura que, bueno, personalmente estoy unido a él desde niño, durante toda la vida. Gracias a Miguel Caballo, que se ha ocupado de recuperar pues toda la documentación, todo el material disponible de nuestro, repito, queridísimo Rafael Jiménez Barra. Con este acto vamos a dar por finalizado este periodo, reanudándolo a partir del 15 de septiembre. Ahora en verano no tendría mucho sentido congregaros a vosotros aquí, porque sabido es de todo el mundo que este casino más bien es una sociedad de invierno. Por tanto, a partir del 15 de septiembre recuperaremos, digamos, la normalidad de los acontecimientos culturales que se llevan a cabo en este casino. También quiero deciros que el casino hoy también se viste de gala con la visita de Rafael Jiménez Barra, porque este casino tiene un vínculo muy estrecho con el mundo taurino. Decirles que, como probablemente sepáis todos vosotros, la Plaza de Toros se construye con aportación popular, es decir, cada uno pone la parte que puede y recibe a cambio la acción u obligación correspondiente. El Casino de Osuna es uno de ellos, y suscribimos una cuota mensual de 60 euros. Pero es que además, cuando se produce la primera licitación de la Plaza de Toros, tiene lugar aquí en el casino, en 1904. Y todavía más, la documentación de esa licitación, es decir, el pliego de condiciones, se entrega aquí, en la conserjería. Así que es un detalle que quería que conocieran, porque demuestran los vínculos que tenemos con el mundo taurino y en este caso también con Rafael Jiménez Barra. Por mi parte, os reitero mi bienvenida y os voy a decir cómo va a discurrir el acto. Tomará la palabra Miguel Caballo, ponente en esta ocasión, y al final haremos un turno de ruegos y preguntas en la que Rafael responderá amablemente a todo aquel que quiera hacer alguna intervención. Después haremos 3 entregas. Haremos la entrega del propio Casino de Osuna, de la Sociedad La Montera, y el ilustre Ayuntamiento de Osuna, pues también le dará un recuerdo de este momento. Así que, dándole la bienvenida al señor delegado de Cultura del Ayuntamiento de Osuna, a la Corporación Municipal aquí presente, al presidente del Casino de Osuna, Jesús Arce, a que lo sepa todo el mundo, todo el que no vino a la asamblea. Pues Jesús es el nuevo presidente del casino, y también quiero saludar a todos aquellos aficionados que hoy nos acompañan, y finalmente pues saludar también a todos los socios y socias de este casino. Y sin más, pues Miguel Caballo tiene la palabra. Muchas gracias. Señor delegado de Cultura de nuestro ilustre Ayuntamiento de Osuna, don Jesús Heredia, señor presidente de la Sociedad Casino Osuna, don Jesús Arce y su junta directiva, señores representantes de los distintos grupos municipales, señor don Manuel Rodríguez Seco, amigos, amigas, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias, por supuesto, por vuestra presencia aquí hoy. Y agradecer al presidente de esta sociedad, así como a los miembros de la Junta Directiva, el permitirme celebrar este acto en estas magníficas instalaciones. Gracias a la Delegación de Cultura también del ilustre Ayuntamiento de Osuna
Gracias a Luis Jiménez Tusé, que también ha colaborado muchísimo conmigo por su gran ayuda en la organización, y a todas las personas que directa o indirectamente me han prestado su ayuda. A última hora han venido muchas personas, muchos invitados, grandes invitados, que la verdad es que he tenido que hacer un reajuste. Si hay alguno que se me quede atrás o lo que sea, que me perdone, que ha sido todo en 2 minutos y es la verdad. Entonces, hoy tenemos el placer de contar entre nosotros con don Antonio Doblas, ganadero, donde tantos años ha estado asesorando Rafael, esa ganadería, don Salvador de la Puerta Domecq, señora e hijos, representando a la ganadería de Lagunas Andas, a don Julio de la Puerta García Corona, en representación de sus hermanos y su augusto padre, don Julio de la Puerta y Castro, a la familia de don Fermín Díaz Tresgallo, por la ayuda y el cariño que siempre han tenido con Rafael, a Angelete, que ha venido desde Madrid con su señora, Angelete, novillero de la época de Rafael, un poquito después, unos añitos después, que ha venido con su señor, ya digo, desde Madrid, novillero de la época. Antonio Ramón Jiménez, hijo de Bartolomé Jiménez Torres, de Écija, matador también de toros. También lo tenemos aquí hoy, ha tenido esa gentileza de venir, porque su padre toreó también con Barrista y con Rafael. Y por supuesto también a Ladislao Rodríguez Galán, que es el señor que está haciendo fotografía, es el encargado de la revista de Taurina, La Montera de Córdoba, y además un gran fotógrafo. Ahí en la exposición veréis muchas fotografías de él, Ladislao y la señora. Y algunos toreros locales también que iban a venir, no veo, pero me dijo Antonio Carmona, algunos más. Bueno, ya digo que si se me queda alguno atrás, que me perdone, pero si llegan a última hora yo no lo he visto, Así que vamos a ganar. Bueno, al final tendremos una entrega, como ha dicho Manuel, y también hay un agradecimiento que hay que agradecerle al maestro Juan Ortega por una carta muy emotiva que se leerá a última hora, y además otra carta de Martín Pareja Obregón, que la va a leer Luis también al final, las dos eso. Así que muchas gracias a todos ellos por acompañar esta tarde a todos nosotros y sobre todo al maestro, a nuestro homenajeado. En este acto voy a intentar que recordemos o conozcamos, porque hay personas que no pueden recordar porque no lo han vivido, ¿no? O conozcamos una parte muy importante de la historia taurina de nuestro pueblo. Para ello contamos con una persona muy querida en Osuna y que tanto tuvo que ver con estos recuerdos. Pero antes de empezar a hablar de nuestro admirado paisano, me vais a permitir una pequeña introducción para meterme en el tema, o más bien en el comienzo de la faena. De todos es sabido que la afición a los toros en nuestro pueblo viene de muy antiguo. Casi siempre se celebraban juegos de toros en la festividad de nuestros santos principales y además en varios espectáculos benéficos que se organizaban durante el año. Al principio, estos festejos se celebraban en la era de Porras, allá por el barrio de Fátima, en la plaza de San Agustín, plaza del Duque, de Santo Domingo, popularmente la placita del Bacalao, y en la plaza del Ayuntamiento principalmente. Todo esto hasta la inauguración de nuestro actual coso taurino. La Plaza de Toros de Osuna, como casi todos sabréis, se inaugura con 2 de los mejores toreros del momento, Montes y Machaquito, en un mano a mano con el mismo cartel los 2 días, 13 y 14 de mayo de 1904, que por cierto el dichoso Solano se encargó de deslucir en parte estos festejos. A partir de ese momento ya todos los festejos taurinos se hacían en esta nueva Plaza de Toros. Hoy vamos a tocar principalmente una parte de lo que fue la época de oro del toreo en Osuna, como se catalogó al periodo que va desde 1950 a 1964. Y como de bien nacido es ser agradecido, pues quiero que sepáis que los datos que se utilizan en este acto, o que utilizo en este acto, aparte de desempolvar parte de mis archivos, son de distintos trabajos relacionados con el querido personaje que tenemos esta tarde con nosotros. Empiezo agradeciendo la consulta a una muy completa y curiosa entrevista que le hace Ladislao Rodríguez Galán a nuestro personaje de hoy en La Montera de Córdoba, 7 de diciembre de 2021. Podéis entrar en internet y verla.
Así como un artículo de mi buen amigo Mariano Zamora, en el periódico local El Paleto Segunda Época, en la década de los 80, un magnífico artículo que le hace. Y por supuesto, al magnífico libro realizado por Jesús Sánchez Ortiz, Osuna y su historia torera, 1904-2004. El siglo, la verdad que casi todo lo que pasó en ese siglo lo tiene Jesús plasmado en su magnífico libro. Nuestro invitado esta tarde actuó en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, y según los aficionados locales de la época, este señor, Rafael, fue el mejor torero que tuvo Osuna. Sí, según los aficionados de la época, Rafael fue el mejor torero que tuvo Osuna. Me estoy refiriendo a Rafael Jiménez Barrita. Hay una cosa que me han preguntado, digo, bueno, pues voy a contarlo, ¿no? Varios de los aquí presentes se preguntarán por qué Miguel se encarga de organizar este homenaje, ¿verdad? Pues mire, es muy fácil. Casi todos sabéis que una de mis pasiones es investigar, buscar y recopilar todo lo que puedo de nuestra historia local. Y por supuesto, intentar que no caigan en el olvido personas a las cuales yo cariñosamente las llamo ursaonenses populares, hombres o mujeres que pasearon o pasean el nombre de su pueblo con muchísimo orgullo por todas partes. Así fue como, consultando unos documentos en la revista Amor y Dolor, que era una revista que se hacía en el instituto entre los mismos alumnos, creo, años 50 y 51, el Instituto de Segunda Enseñanza, me encuentro con unas crónicas taurinas, de Juan Camuñez a un tal Barrita. Yo conocí algo de Rafael a través de algunas fotos en revistas de feria de la época y algunas charlas con personas del mundo taurino, pero la verdad que no conocía mucho. Así que decidí conocer algo más de este hombre y la verdad que me quedé bastante sorprendido, entre otras cosas con su trayectoria taurina. Tanto que llegué a la conclusión de que este hombre se merecía un homenaje en su pueblo y ante sus amigos y paisanos. Y lo que fue una idea con un poco de trabajo por mi parte, o bastante, pero bueno, con un poco de trabajo por mi parte, hoy se está convirtiendo en una realidad. Y aquí estamos todos para homenajear a Rafael Jiménez Barrita. Así que pido un fuerte aplauso para él. Rafael nace en Osuna el día 20 de enero del año 1933, en la calle Benjumea 21, hoy Arcipreste Valderrama, creo que se llama, una casa sin antecedentes taurinos. Allí no sabía de toro a nada. Cuando apenas contaba con... Esto es gracioso, los Reyes Magos unas veces dan una sorpresa. Cuando apenas contaba con 5 o 6 años de edad, en la festividad de los Reyes Magos, al pasar sus majestades por su casa, no se les ocurre otra cosa que dejarle un capote, una muleta, una montera, en fin, un trajecito de torero. Este regalo lo recibió Rafael con una alegría enorme y cuando salía a jugar con sus amigos por allá por el Almorrón, lugar donde vivía, o por la placita del Duque, mientras algunos jugaban a la pelota o juegos de la época, él, con su traje de torero, empezó a practicar este bello arte. Hola. Para lo cual, algunos de sus amigos del barrio le hacían de toro con los 2 deditos así en la frente. Allí empezó a dar sus primeros pases y a soñar con ser algún día un gran torero. La verdad que aquel regalo a Rafael le ilusionó bastante, aunque a su padre no le hacía mucha gracia verlo con ese trajecito. Llega la primera capea, con apenas 14 años. Lo invitan a una especie de capea que se organiza en el rancho de Gonzalito. Lo acompañan el niño de la uva y un barbero que le decían el Litri. Allí soltaron una vaca rabona y gorda, que nadie se atrevía a ponerse delante de ella. La vaca daba susto verla desde lejos y de cerca no vea. Hasta que cogió Rafael un saco abierto y le pegó 3 o 4 mantazos allí. Él dice que era para espantar las moscas de la frente. Pero bueno, estuvo allí. La verdad que no fue muy taurina esa primera intervención de Rafael, pero aquello le sirvió para darse cuenta que no le faltaba el valor para ser torero. Cogió tal afición que apenas salía del colegio y ya estaba practicando de salón.
y una vez terminaba se iba a la barbería del Litri, gran aficionado al mundo taurino, quien tenía muchas revistas de ese tema taurino, como era en aquellos tiempos el ruedo, el trapío, el burladero, fiesta española, en fin, etcétera, etcétera. Entre otras, las cuales Rafael la ojeaba con mucho entusiasmo. La siguiente aventura en Ojuelo, con el Chicha. Bueno, a todos, la mayoría conoceríais el Chicha, que toreaba muy bien de salón. Y además les acompañaba Emilio Delia, el famoso Emilio Delia, que era una persona que promovía la afición en el pueblo. Incluso enseñaba a los chavales a torear en la colegiata, el señor Delia. Y llegó a, incluso, creo que fue a hacer mozo toque de Luis Pérez Martí. Él lo vestía incluso y todo aquello. Y llega su primera novillada. Un día de Santiago lo contrataron para torear una charlotada de aquellas que se rifaban al final, una bicicleta, 1000 pesetas, un dormitorio completo, hasta una vez sortearon hasta una casa, incluso sortearon. Imaginaros sortear una casa en los toros, pero claro, es que entonces iban 5 o 6 mil personas fuera de día o fuera por la noche. Entonces había mucha afición y la plaza se llenaba, porque la gente venía de vestida de los cortijos, o de bará, como le llamaban, ¿no? El padre autorizó a Rafael creyendo que era una becerra normales, pero cuando vio que eran vacas de 8 o 10 años, no lo dejó, después de estar incluso en los carteles. Tampoco el corino y el molero se atrevieron a torear y tuvieron que matar las vacas a tiro. Las vacas que ellos eran, bueno, elefantes. Después de este episodio, o más bien desilusión, para estos chavales, el pueblo se les echó encima y cuando iban por la calle se metían con ellos. De ahí un poco el San Benito, de miedo y esto y para acá y para allá. Entonces de esta novilla se metían la gente con ellos y de ahí empezó el San Benito, que hoy lo vamos a quitar de en medio, porque no es cierto. Así que después de este episodio, o más bien desilusión, para estos chavales el pueblo se les echó encima y todo esto, bueno, sí, cosa que a Rafael no le gustó, en absoluto, y decide marcharse de su casa. Con tan solo 16 años, cogió el capote y una manta, se montó en un mercancía de noche hasta Sevilla y luego hasta Mazagón, atravesando toda la marisma, donde se colocó recogiendo corcho. Le daban 18 pesetas diarias. Algunas tardes o noches, cuando juntaba 20 pesetas, iba a una ganadería que había allí, pagaba un becerrillo y mataba y entrenaba. Aquello duró poco, porque después de que el padre diera parte en el cuartel de la Guardia Civil, el capitán Hinojosa lo recogió y lo llevó a la estación de Sevilla, donde su padre lo estaba esperando. Aquella aventura le sirvió a Rafael para que sus padres empezaran a tomar en serio su afición a los toros. Y aunque su padre, ingeniero agrícola, quería que Rafael siguiera estudiando, ya que eran 9 hermanos y quería que todos sacaran su carrera. Viendo que su hijo estaba decidido a ser torero, por encima de todo, decide no meterse mucho en el tema, a pesar de que no le hacía mucha gracia. Primera novillada y debut de Barrita en Osuna. El 15 de agosto del año 1950 se organiza un festival taurino en Osuna, un festival en el cual debuta en nuestra plaza Rafael Jiménez Barrita, compartiendo cartel con Manuel Torres Cancino y Antonio Fernández, el niño de la uva. De esta novilla hablé yo con Rafael del festejo, hablé con Rafael y parece ser, no se acuerda muy bien, pero parece ser que se suspendió quizás. No sabemos si fue la primera actuación o se suspendió. Al año siguiente, cosa curiosa, tenemos a Rafael de Espontáneo. Sí, hombre, Rafael de Espontáneo. El 25 de marzo del año 1951, domingo de Resurrección, se organizó el primer festejo de la temporada en Osuna, 5 novillos. En el cuarto de la tarde, el novillo más grande y más bravo, los 3 primeros hubo un montón de chavales que se tiraron a la plaza de Espontáneo. Muchos, pero en el cuarto no había quien se asomara al pelo allí, grande. Así que el novillo más grande y más bravo, en el cuarto, se tira Rafael Barrita de Espontáneo, en el toro del catalán Carlos Sáez. Rafael, con su muleta nueva, se puso delante del novillo y le dio 7 u 8 muletazos magníficos. Enseguida lo coge la autoridad para llevarlo arrestado, mientras el público pedía que lo soltaran. El público soltarlo, en fin, lo que son esos momentos. Lo llevan a la jefatura que había entonces junto al ayuntamiento, la jefatura que estuvo hasta hace... y el jefe del orden público, la mayoría, bueno, muchos lo habíais conocido, el señor López, decían apodo el Cheri.
le da un auténtico sermón allí en la jefatura y le dice que lo va a soltar, pero que se vaya a su casa y que no lo vean por la calle en un par de días. Que no te vean un par de días por la calle, ¿eh? Vale, bueno, usted no se preocupe. Y se fue con sus amigos a pasearse por la carrera. Creo que el primero que se encontró fue el serio, dijo adiós. El primero que se encontró creo que fue el municipal. Pero lo que sintió de verdad Rafael fue la pérdida de su muleta, que no se la dieron, no se la devolvieron. En el periódico local Amor y Dolor venía la crónica de esta novillada realizada por un jovencísimo Juan Camuñe. Llegó a ser abogado y además escritor, escribió varios libros de Osuna, como Osuna y la Luna, y eso, escrito en el parque. Él afirmaba como Juanito entonces. Y esta crónica, una parte de ella decía así: como buenos aficionados a la más española de las fiestas, no podemos aplaudir a ningún espontáneo de lo que se lanzan al ruedo, que únicamente consiguen descomponer a los toros y deslucir la lidia. Pero no podemos resistirnos a destacar el gesto de Rafael Jiménez Barra, que se arrojó en el cuarto toro, el más grande y el más bravo, con el único afán de demostrar que quien no teme a un novillo de tal respeto, mucho menos ha de temer a una becerrilla. Ya estaba intentando quitarse ese San Benito porque era valiente. Aunque repetimos, no podemos encomiar el hecho, pero si ha logrado borrar su leyenda negra, lo felicitamos de todo corazón. Un mes y medio más tarde llega la Feria de Osuna del año 51. El primer cartel que hacen no viene Rafael, porque el apoderado entonces, Marroco, le puso aquella novilla, que no toreano, aquella vaca grande, le hizo la cruz. Aquí no toreé más en la vida. Así que el año 51 no viene en el cartel. Viene el rejoneador Antonio de los Reyes y los novilleros Luis Álvarez, el andaluz, José Rodríguez Pichardo, Alfonso Acuña y José Rivas. Pero este cartel, antes de llegar ese día, tuvo una pequeña modificación. Estos carteles los dos los podéis ver en la exposición. Gracias a las gestiones de don Antonio Fernández Calvo, que fue alcalde de Osuna, Rafael consigue que lo pongan en el cartel, en la feria de su pueblo, a pesar de que el empresario Marroco, después de las pantas que protagonizó con el Corino y el Molero, había jurado no dejarlo torear más. Así que el nuevo cartel decía así: además del programa anunciado y sin aumento de precio, se lidiará un novillo más, en obsequio a los aficionados de esta ciudad y para presentar al novel diestro de la localidad que actuará en último lugar, Rafael Jiménez. Así que lo metieron en la novillada. Y como teníamos a Juan Camuñe de cronista, pues la crónica de esta novillada, según Juan Camuñe, bastante entendido en la materia, nuevamente en la revista Amor y Dolor, número 8, en mayo del 51, entre otras cosas, en esa crónica decía Juan Camuñe: triunfo rotundo del sevillano Alfonso Acuña y de nuestro paisano Rafael Jiménez Barra. Rafael, formidable, sorprendente y muy meritorio si se tiene en cuenta el ambiente poco propicio. Todavía estaba la gente dando por saco. Pero cuando hay corazón, hay triunfo. Cuajando una gran faena, completamente artística, la que realizó, ganándose totalmente al público. Él sabía lo que se jugaba esta tarde y se lo jugó. Rafael salió decidido a todo, sobre todo con la muleta. Un natural magnífico, otro mejor, y otro, y un pase de pecho colosal, y más naturales con la derecha, y aforelado, y adorno, y el público de pie gritando y aplaudiendo, enardecido y coreando oles. Grandiosa faena y la música sonando en su honor más taurina que nunca. Y él solo en el centro del ruedo dominando a la fiera, en el centro del ruedo, dominando la fiera. Una media estocada magnífica señala el fin de la vida de aquel bravo animal, pero el puntillero no acierta en su cometido, volviéndose a levantar el novillo. Y Rafael, rabioso, coge el acero, se va por derecho, bla, hasta la bola. Rafael cortó las dos orejas y el rabo. Y después de la apoteosis, salida triunfal a hombro, por supuesto, de la afición, lo pasearon por la feria a hombro, por la carrera, y así hasta, según me dijeron, hasta su casa lo llevaron a hombro. Esta fue la primera vez que Rafael mató un novillo. Y cosa curiosa, que según viene en el libro de mi amigo Jesús Sánchez, en el callejón, el Vito, sobre la marcha, le explicó cómo se manejaba la espada, porque no había matado nunca un bicho, que aún tiene más mérito.
Tras el éxito fue la siguiente portada de la revista Amor y Dolor, que también la podemos ver en la exposición. Amor y Dolor, Osuna venía en la portada, Osuna tiene un torero, y viene pintada por Cristóbal Martín, la vemos en la exposición. Quincena de mayo del 51. Tras esta novillada, Rafael se animó muchísimo, pero tenía que seguir con sus estudios para que su padre no se enfadara con él. A pesar de ello, el 24 de junio de este año 51, la empresa del Coso Taurino organiza una novillada en la cual apuesta por aficionados locales. Ya les dije antes, la época de oro del toreo español, salieron muchísimos aficionados locales. En esta ocasión fueron Antonio Franco, Antonio Fernández y Rafael Jiménez Barra, de verde y oro. 3 corazones juveniles en lo que palpitaba una ilusión de gloria y un afán de triunfo. El ganado parecía que venía toreado con anterioridad, con el peligro que conlleva de cara a un disgusto serio. De este ganado que envió Hidalgo Martín, no hubo ni siquiera uno que se pudiera decir algo a su favor. El novillo de Rafael ofrecía grandísimo peligro, lo peor del encierro. Se las sabía todas. Rafael se defendió bien con el capote, pero ya con la muleta, el novillo solo buscaba el bulto, a lo cual Rafael pasó a la suerte suprema, agarrando media estocada en su sitio, que ahorró el trabajo al puntillero y dejó sentado su cartel a cambio de una fuerte paliza. Dichoso toro. La estocada fue lo mejor de la tarde, ya que el toro de Rafael hubiera aprobado reválida porque sabía latín. Esto es otra crónica de nuestro amigo Juanito. Llegaba a la Feria de Osuna del 52, debut vestido de luces y bautizo de sangre. El 15 de mayo del 52, último día de feria, se anuncia una novillada donde participan el trianero Parra y Rafael Jiménez Barra. Debut de Barrita vestido de luces, y también esta tarde fue su bautizo de sangre, recibiendo una cornada grave. Pero como dicen que los toreros son de goma o no sé, pues Rafael reaparece en el Corpus, fecha del Corpus. Así que tras la cornada recibida en la feria de mayo en su pueblo, Rafael vuelve a aparecer el día del Corpus en Ubrique, aún convaleciente y todavía con los puntos y las gasas, fue capaz de cortarle las 2 orejas y el rabo a un novillo de Concha y Sierra en Ubrique. Gracias a estos triunfos se le iban abriendo las puertas para posteriores actuaciones en Andalucía. La verdad que bastante exitosa en las plazas de Cádiz, el Puerto de Santa María, Écija, Osuna. Como decía Pedro García Cueva, gran aficionado taurino de Osuna, la presencia en la fiesta de este novillero local, Barrita, que quiere ser alguien en el toreo, ha traído una luz de esperanza a nuestro pueblo. El 24 de junio del 52 reaparece Rafael en Osuna, después de la acogida acompañado de Pepe Ibáñez y Jaime Hosto. El 15 de agosto, 2 meses más tarde, tenemos una nueva novillada en Osuna, novillada nocturna, para los valientes diestros Antonio Martín Molero, Rafael Jiménez Barra, Jesús Jordán y Juanito González, los 2 primeros de Osuna y los 2 últimos de Estepa. Apenas una semana después, novillada 24 de agosto del 52. Esta novillada no sé, he hecho un trato especial con ella porque Juan Camuñez, esta novillada en un blog escrito a mano, hizo toda la crónica de la novillada y tengo yo el original, y la verdad es que son 20 páginas quizás, y os voy a leer un poquito de la crónica de la parte de Rafael, porque si Dios me da suerte y salud, me gustaría el año que viene hacerle un homenaje también a mi amigo Angelete, a Zapaterito y a Luis Pérez Martí, que no nos acompaña hoy en día, pues falleció, pero si el año que viene puedo, le haré un homenaje a los 3. Así que apenas una semana después, la novillada de 24 de agosto del 52, digo, amenazo con hacer otra. En esta novillada voy a destacar esta novillada en Osuna a cargo de Antonio Franco, Antonio Ortiz Molero, Rafael Jiménez Barrita y Luis Pérez Martí, por el curioso resumen que Juan Camuñez nuevamente hace de la misma. Simpático y original festejo benéfico el montado el día 24 de agosto del 52 a las 11 de la noche. Imaginarlo, a las 11 de la noche, en la plaza de Toros de Osuna. 2 novillos generosamente donados por los hermanos Calvo García, dado el fin altruista que se perseguía, y 2 novillos de don Salvador Algarra del Castillo, para los siguientes diestros.
Buena entrada, a pesar de la hora. Aires toreros en el paseillo, muy bien marcado por todo, pero le daba empaque el tipo efecto de Luis Pérez Martí. Un cuerpo ricamente vestido, además el traje llevaba pues de lo mejor que había. La figura torerísima de Barrita, la gracia y el garbo de Franco y la simpatía de Molero. Cuando le tocó el turno a Barrita, ya digo, voy a hablar solamente de él, no salió Rafael a sumar una novillada más y cumplir con el compromiso. Iba a demostrar que hoy por hoy en Osuna era el torero del pueblo y logró su propósito. Una gran actuación y convenciendo a su pueblo de que es torero de los pies a la cabeza, con detalles torerísimos a lo largo de toda su actuación, terminando con una estocada hasta la bola, que fue el delirio de todos los asistentes. Don Juan Camuña. En la revista de feria del 53 ya tenía Rafael su publicidad, venía su fotografía, que se ven en unos cuadritos abajo, también le he hecho una réplica. Decía Rafael Jiménez Barrita, el novillero de Osuna, que se consagrará en la presente temporada porque le sobra valor y afición y un corazón al servicio de la fiesta. Llegamos al año 54, el año de la Gran Nevada, aquella Gran Nevada, y el teniente alcalde entonces era don Miguel Rangel, y le pregunta a Rafael si era capaz de matar una novillada picada. A lo cual, por supuesto, Rafael, ¿qué va a decir? Por supuesto que sí, hombre. Por supuesto que la contestación fue afirmativa, a lo cual le dice el señor Rangel: Rafael, no me vayas a dejar mal. Y así, el 18 de abril del 54, domingo de Resurrección, debuta con caballo, alternando con José Rodríguez Pichardo, Jaime Otto y Pepe Ordóñez, cortando 3 orejas y un rabo. Los 4 salieron a hombro con un exitoso triunfo. Por cierto, en este festejo cobró Rafael 5.000 pesetas. Después de alternar con estos prestigiosos novilleros, Barrita salió muy contento e ilusionado de esta difícil prueba, haciendo concebir grandes esperanzas. A raíz de esta novillada, Rafael sabía que tenía que seguir aprendiendo y se fue a Sevilla, a una pensión, y se pasaba casi todo el día en la Barqueta, que era donde se reunían los toreros. Allí me dijo Rafael que aprendió muchísimo. Estos triunfos de Rafael dieron lugar a que empezaran a salir más toreros de Osuna, como Zapaterito, que empezó con mucha fuerza, y con el que toreó muchas veces, Luis Pérez Martí, Angelete, Antonio Franco, Antonio Ortiz Molero, etc. Y sus amigos, esto tenemos por aquí a José Luis Pachón, y sus amigos Pedro García y José Luis Pachón, viendo cómo chuchaban los nuevos, le decían: Rafael, espabilate, que esta gente te van a quitar el sitio, para que se achuchara. En fin, éramos íntimos amigos de él. En el año 55, 18 de abril, Rafael Jiménez Barra comparte cartel con Mariano Martín Carriles y Antonio González, saliendo a hombro los 3 con gran éxito. Dicho festejo fue presidido por el genial torero Rafael Gómez el Gallo, muy asiduo a nuestros festejos taurinos. En la feria de Osuna del 55, la voy a un poquito de pasada, como homenaje a nuestro amigo Antonio Ramón de Écija, que ha venido hoy. Esta feria del año 1955 contó con una corrida de toros de Flores Albarrán para Rafael Ortega, Pepe Ordóñez y Bartolomé Jiménez Torres de Écija, que por cierto, Bartolomé volvía a triunfar una vez más en nuestra plaza de toros. El mismo año 55, en Écija, el 21 de septiembre, Rafael vuelve a torear en Écija con Manolo Serpa y Mariano Martín Carriles, desplazándose mucha gente de Osuna para ver a su torero, de donde guarda Rafael un gran recuerdo de su actuación, ya que al tercer toro le cortó 2 orejas, el rabo y una pata. Aquello fue el delirio. El público se echó al ruedo y dio la vuelta a hombros de los aficionados. 2 orejas, el rabo y una pata. La novillada con Curro Romero se anunció también, iba a torear con Curro Romero y el Pío. Se anunciaba el 24 de junio del 56 con Curro Romero y el Pío y Barrita, pero se tuvo que suspender. El Pío estaba convaleciente de una acogida y Rafael tenía también un poquito de lesión de cervicales, aunque para el público se dijo que se suspendía por culpa del fuerte solano. Pasamos a la feria del 58, 14 de mayo, novillada picada para Antonio González, Antonio Cobo,
Diego Puerta y Rafael Jiménez Barra. Muy buena entrada. Diego Puerta en su presentación le cortó las 2 orejas y el rabo, y Barrita también consiguió cortarle 2 orejas al suyo. Por esta fecha más o menos hubo un festival con Manolo Vázquez, creo que por esta fecha. En un festival con Manolo Vázquez, Rafael empieza con el capote algo irregular, pero con la muleta formó el taco, cortándole las 2 orejas y el rabo, y lo llevaron a hombro hasta su misma casa. Parece ser que este festival se organizó para recaudar fondos para poner la solería a la iglesia de Consolación. Entonces estaba de párroco don Mariano Pizarro. En el 2 de abril toreaba Barrita un festival con Zapaterito. Y al final del mes 22 del mismo mes, esta tarde se presenta Luis Calderón, famoso por el caballo, con Barrita y Pepín Vega. Barrita corta 3 orejas y Luis Calderón cortó 1. Según mi amigo Jesús Sánchez, en su magnífico libro, como ya he dicho anteriormente, y como menciono anteriormente, de 50 al 64 aproximadamente se cataloga como la época de oro del toreo en Osuna. Los festejos comenzaban en febrero y duraban casi hasta final de año, llegándose a llenar el coso del ejido al completo cada vez que abría sus puertas, bien fuese de tarde o en festejos nocturnos. Principalmente se daban toros por San Juan, Santiago, la Virgen de Agosto, la patrona, Domingo de Resurrección y por supuesto en la feria. ¿Por qué os imagináis una feria de Osuna sin corrida de toros? La verdad que en parte estaría vacía de contenido, pero afortunadamente no es el caso de Osuna. Aquí el rumbo de sus días feriados van acompañados de una tarde de toros. Los toros dan rango y prestigio a una feria. Sin ello se perdería algo esencial. Así el público de Osuna tiene motivos para saber de toros. Aquí pocos años han faltado la oportunidad de presenciar festejos de categoría en su magnífica plaza de toros, que como diría don Pedro García Cueva, nuestra plaza de toros abierta al cielo como una flor inmensa. Pues Rafael, tras torear por algunos pueblos de España y esto, regresa a Osuna en el año 62. Y ya venía un poco, Rafael en esa época venía un poco aburrido de la profesión, porque al no contar con el apoyo necesario, sin padrino ni apoderado, el despegar, la verdad que era muy difícil despegar, sin padrino, sin apoderado, y venía un poco aburrido. Así que el 14 de mayo le preparan en la feria de Osuna una corrida de toros. Rafael forma parte del cartel el día 14 con el Terremoto y Manuel Benítez Pérez, el cordobés. Hombre, el cordobés, que además de revolucionar el toreo, revolucionó el país cuando se realizaba una corrida en la que actuase. Así decía el correo de Andalucía de este festejo: buena novilla don Osuna, con casi lleno en los tendidos. 2 orejas para el cordobés y el Terremoto, y 1 para Barrita, quien veroniqueó al agrado del público, con una reposada faena de muletas. Ese día fue el detonante. En la carrera de Rafael, a la hora de cobrar, le dieron, parece ser que unas 9.200 pesetas, y al cordobés le dieron 150.000. La desilusión de Rafael fue enorme, ya que de gasto había tenido sobre 12.000 pesetas, así que después de todo esto le costó el dinero este sonado festejo. La verdad que la desilusión que se llevó. Y las últimas actuaciones que se conocen más o menos de Barrita fue el 7 de julio del 62, que torean Alcalá de Guadaira con el Millonario y el Jerezano, donde quizás fuese su penúltima aparición en los ruedos. Y la última que yo he encontrado quizás con Diego Medina, Pepín Vega, Manuel Villanueva de la Cruz y Pepín Cabello. Después, durante este periodo último, le propusieron tomar la alternativa, queda muy poquito ya, le propusieron tomar la alternativa en estos últimos años. A Rafael le propuso Francisco Casado, le decían Fatigón, que tomara la alternativa eligiendo como padrino de ceremonia entre Curro Romero, Paco Camino o Antonio Ordóñez, en una corrida montada por él. Pero Rafael le exigió al organizador que además de la corrida de la alternativa le tenía que firmar 4 corridas de toros más. Este hombre Fatigón llevaba las plazas de, creo que Sanlúcar, llevaba 3 o 4 plazas más, entonces Rafael le dijo que sí, le organizara la alternativa, pero además le dieron una corrida en cada plaza de la que llevaba. Así, y tras negarse el organizador, Rafael dejó definitivamente este mundillo. No quería tomar la alternativa e irse a su casa, como hacen infinidad de toreros.
Me comentó que tiene un grato recuerdo en Logroño. Barrita guarda un grato recuerdo en Logroño, donde toreó un festival con Luis Miguel Dominguín, Julio Aparicio, César Girón, César y Curro Girón e Isidoro Martín, casi nada. En los corrales 5 corales y un toro. Al sortearlo le dieron preferencia a Rafael, por joven, y le correspondió el novillo más bonito. Rafael contento, el novillo más bonito, y a Luis Miguel el toro. Pero Luis le pidió que se lo cambiara. Y Rafael, como es tan bueno, pues se lo cambió. Al final ningún novillo sirvió. Y Rafael le cortó al toro las 2 orejas y el rabo. Así que lleva un recuerdo muy bonito de aquello. Barrita ha sido uno de los mejores toreros que ha dado Osuna. Después de torear 40 o 50 novilladas, toreando muy bien con el capote y contundente con la espada, en toda su carrera nunca escuchó un aviso. 40 o 50 novilladas y no escucha nunca un aviso, es muy difícil, creo que es un caso único. Para Rafael es un honor haber estado siempre a la altura del momento. Ha toreado con muchas de las primeras figuras y nunca ha desentonado. Y se define como un artista. Toreaba muy bien con el capote y bastante contundente con la espada. Él siempre dice que cuando estaba a gusto, igual le daba 6 muletazos a un novillo en el campo que a una silla en el salón de su casa. Para Rafael, el torear es tener sentimiento delante del toro. Un estilo arcante. Hay quien tiene buena voz, pero le falta ese sentimiento. Y ese duende que hay que tener, y lo que hacen es pegar gritos. En el toreo pasa igual. Hay quien da muchos pases. Y torear no es dar pases. Es sentimiento. Y si no lo tiene, no pasa de ser un torero vulgar que acaba aburriendo, y lo que es peor, aburriéndose. Esta frase le será muy conocida al señor Ladis de su entrevista. Hoy hay otro concepto del toreo. En la plaza de toros predomina el público sobre el aficionado, y el público es menos exigente. En el toro tiene que haber de todo, toreros de arte y tremendistas que tienen igualmente sus méritos. Y Rafael pone como ejemplo a su buen amigo Manuel Benítez, el cordobés, y dice: un grandísimo torero que aglutinaba a las masas por su valor y su manera diferente de ejecutar el toreo. Y cuando decía torear por derecho, había que descubrirse. Rafael todavía cree que ha sido un torero incomprendido. Una vez deja los ruedos, se va a vivir a Córdoba, donde estuvo más de 30 años, siendo allí el representante y asesor de su amigo, el ganadero Antonio Doblas Alcalá, que siempre ha confiado plenamente en él y en sus amplios conocimientos sobre el toro en el campo. Actualmente, Rafael reside en Dos Hermanas, cerca de su hija y sus nietos. Pone con sus 92 años muy bien llevado. No quería decir la edad, pero... Además del toro, una de sus grandes pasiones siempre ha sido los canarios. Rafael ha sido criador nacional, y de la raza Roger. Ha sido campeón de España varias veces. Incluso Múnich, creo que fue, en el 72 en Múnich fue campeón del mundo de canarios, señores, campeón del mundo, también. Y además tiene otro hobby, que es la pintura, que ha pintado un buen número de cuadros. Por supuesto, la mayoría de temas preferidos, de sus temas preferidos, el mundo taurino. Y por mi parte, creo que esta idea, que me llegó un buen día, como era la de organizar una charla homenaje a Rafael, hoy ha sido una realidad, una gran realidad, y me siento muy contento por haberla realizado. Así que ahora le toca a nuestro amigo Rafael para que nos cuente algo de la edad de oro del toreo en Osuna. Muchísimas gracias a todos y a todas por supuesto a mi amigo Rafael, y por supuesto a mi amigo Rafael por estar esta tarde aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues llegó la hora de charlar con vosotros un rato. Voy a empezar, si os parece bien, por la afición que tenían los chavales que se reunían conmigo para el toro. Angelete, Zapaterito, Molero,
No creo que me deje alguno atrás. El Litri, cada uno tenía una versión del toreo. Y yo tenía la mía, como es lógico. En fin, nos uníamos para torear de salón. Y como bien ha dicho Miguel, yo veía que no andábamos para adelante. Entonces me fui a Sevilla con Juan Camuñe, con Rodríguez Buzón, con todos los estudiantes, casi todos eran estudiantes de Derecho. Vivíamos en la misma pensión y hablábamos de toro y hablábamos de cultura. En el tiempo de la cultura, pues yo muchas veces iba con ellos a la universidad, a la calle La Araña. Tanto es así que un día el profesor de internacional me dijo: usted, dígame la lección. Madre mía del Carmen. Y yo, como le iba a decir la lección, le dije: don Mariano, mire usted, yo no le puedo decir la lección porque yo no soy alumno suyo. ¿Y usted qué hace aquí? Pues mire usted, tengo estos amigos y además me gustan mucho sus conferencias, me distrae muchísimo, y si usted lo permite, me dio un vino, me saludó, me dio un abrazo y me dijo que siguiera viniendo. Total, en Sevilla iba a entrenar a la Barqueta, donde conocí a unos toreros extraordinarios. Por ejemplo, Antonio Gallardo, por ejemplo, a Risueño, por ejemplo, a Juan Vargas. Era la flor y nata de la Andalucía torera. Y donde yo aprendía lo que ellos me enseñaban. Ya me sentí un tanto preparado para torear con picadores. Quizá por eso no dejaría a Miguel Rajé, no lo dejaría en ridículo. Yo os digo que yo he toreado con todas las figuras del toreo de aquel tiempo. Nunca hice el ridículo. Una vez estuve mejor y otras veces peor. Yo soy humilde y creo que yo no fui, pido perdón al pueblo de Osuna de no haber sido figura del toreo, porque la verdad es que no fui capaz. Entonces le tengo la deuda de no haber sido figura del toreo. Habiendo tenido condiciones, pero no ocasión. ¿Sí? Y no tengo mucho más que contar. Si queréis preguntarme algo. ¿Hay preguntas por ahí? Quiero comentar una cosa. Toreé un festival en Écija, como está aquí el hijo de Bartolomé, con Bartolomé, y ellos, bueno, ya ha dicho el cartel, este hombre. Los novillos salieron muy malos, los pinché 40 veces y me pegaron una bronca muy gorda porque estando en la parte de eso, un soldado que había allí de la remonta me dijo: Barrita, que pincha más conmigo, chumbo, hijo. Y empecé a reírme. Y entonces me eché el público encima. Fui muy amigo de la familia Vázquez que se encuentra aquí, su hijo Manolo, de Pepe Luis, padre de Manolo Vázquez, pero sobre todo el maestro Pepe Luis, que me llevó al campo algunas veces. Me llevó a lo de Miura y me llevó a lo del Conde de la Corte. Y aprendí una barbaridad de... No logré aprender una cosa que hoy pienso. Salía una becerra dando para allá, para acá, para acá, para acá, para allá. No había forma de pararla. Y salía el maestro y decía: en el primer capotazo para... este hombre, ¿cómo hace esto?
era por el temple. Hoy me parece que lo hace quizá, bueno, digamos igual. Ortega coge el toro a una velocidad que entra el toro, lo tiembla y sale andando. Eso es lo más difícil que hay en el toreo. Para mí, lo más difícil que hay en el toreo es precisamente templar y torear despacio. ¿Queréis preguntarme algo más? Pero Rafael, yo quería, ¿cuál es tu opinión? Porque nos habla muy poco aquí. ¿Qué fueron para ti César Girón y Curro Girón, los hermanos? Bueno, yo del tema de César Girón no quiero hablar. No quiero hablar porque terminamos mal, y éramos amigos y terminamos mal. Así que no quiero comentar. Fue buen amigo, me ayudó en lo que pudo y yo se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por la votación. Después, en la generalidad del toreo de hoy, yo sigo yendo al toro y cada día aprendo más. Y como se ha toreado hoy, afirmo que no se ha toreado nunca en la vida. De despacio y de bien, no se ha toreado nunca. Yo he visto muchas figuras del toreo y, por ejemplo, me voy a repetir a la alternativa del Litri de París, fui a Valencia y vi torear al Litri de París que tomaron a la alternativa, pero aquel tío le pegó 4 lances a un toro que se llamaba Joaquín Rodríguez Gagancho, que eso lo tengo aquí. Sí. Y era precisamente por el temple que tenía, que se enganchaba a los toros delante, echaba la pata para adelante y toreaba despacito, despacito, despacito. Y eso es muy difícil. Para mí es lo más difícil del toreo. ¿Alguien me pregunta? Sí. Tío Rafael, muchísimas gracias. En el arte taurino, la figura se convierte el torero en referente no solamente por su buen torear, sino por sus actitudes, su educación, su humildad. Y yo quiero hoy, me atrevo a coger el micrófono y rendirle también un gran homenaje a tu familia, a tu mujer que el lunes se fue y que tú la has acompañado durante 56 años, y te doy las gracias en nombre de todos por haber hecho este esfuerzo de ponerte ahí al frente con generosidad, y muchísimas gracias. Aquí arriba, la hija va a decir algo. Hoy una hija orgullosa, no se puede estar más, y quiero dar mi agradecimiento a la organización y a todos los que estáis aquí, pero yo también querría tener unas palabras para mi padre. Es un honor y una emoción inmensa estar hoy aquí, celebrando la vida y la brillante trayectoria de mi padre. Quienes lo conocen bien saben que, como el buen vino, ha ido ganando solera con los años, mostrando siempre una maestría que va más allá de la plaza. Desde que tengo uso de razón, he admirado su planta torera, esa presencia imponente que no solo se veía en el albero, sino en cada paso de su vida. Mi padre siempre ha tenido la belleza de los elegidos, una armonía que se reflejaba en su arte y en su persona, dejando una huella imborrable en cada uno de nosotros. Pero más allá del arte y de la gallardía que le conocemos,
quiero destacar esa entrega pura y desinteresada, que es la que con el tiempo la ha convertido en una figura admirada y querida por tantos. Como hija, mi admiración va más allá de su figura pública. Mi padre ha sido mi maestro de lidia, enseñándome el valor de la disciplina, el coraje y la pasión. Recuerdo cada momento de su cariño y dedicación, esa entrega sin fisura que solo un padre puede ofrecer. Él, con su ternura y su presencia, ha sabido siempre protegerme y guiarme, como un torero valiente que cuida su embestida. Hoy, mientras le brindamos este merecido homenaje, también sentimos el vacío de un burladero muy especial. Este acto está dedicado a ti, papá, y también al recuerdo de mi madre, tu querida esposa, quien te acompañó en cada paseillo de la vida. Sé que desde algún lugar nos está observando con su sonrisa. Su presencia sigue viva en cada una de nosotros y en el legado del amor y familia que construyeron juntos. Papá, tu vida ha sido un toro bravo que ha sabido lidiar con arte, con verdad y con el alma. Gracias por ser mi héroe, mi referente, mi padre. Que viva el torero y que viva el hombre. Quiero decir que todavía cuando voy para el cuarto año, te hago decir. Bueno, vamos a proceder a la entrega de nuevos reconocimientos. La Sociedad La Montera, Rafael, quiere dejarte un recuerdo de trabajo. Mientras tanto, Rafael, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho por venir aquí dadas las circunstancias, y muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por a vosotros. esta colaboración con el casino, que como verás ha llenado el salón. Así que bienvenido y muchísimas gracias nuevamente, señor. Rafael, te levantas. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Laris, el presidente de la tertulia taurina La Montera. Durante 30 años hemos tenido una relación muy intensa con Rafael. Entonces hemos querido hoy estar aquí. Pero no hemos querido venir sin nada. Entonces, en una reunión le hemos nombrado socio de honor de La Montera. Le traigo el trofeo nuestro y un diploma acreditativo, porque personalmente me siento orgulloso de que Rafael me considere su amigo. Han sido 30 años de relación y Miguel ha contado una anécdota de él, que ha sido el único torero, yo lo dije el otro día en televisión en un programa, que en su vida profesional ha recibido un aviso. Pero además hay otra anécdota curiosa. Ha sido un torero que, aparte de las cornadas normales, que son lo que pone a prueba a los toreros, recibió la cornada más grande de su vida. Yo tuve la suerte o la desgracia de hacerle esa foto para la historia, que le dio un toro manso. A él, acostumbrado a bregar en la ganadería de Dobla, nuestro querido amigo Burro Dobla, en Córdoba, que bregaba, que era el alma de la ganadería, tuvo que recibir una cornada de un toro manso. Rafael ha sido, es y será torero, porque es y ha sido un señor en la plaza, y ahora y siempre ha sido un señor fuera de la plaza.
nuestro trofeo, que es la montera de cerámica, con una placa que dice: la Peña Taurina La Montera se complace en nombrar socio de honor al taurino, al torero más artista y valiente que ha dado Osuna, Rafael Jiménez Barrita, persona entrañable de una calidad humana envidiable y que en su trayectoria profesional se distinguió por una honradez y una entrega absoluta, lo que le valió el título de señor, tanto en la plaza como en la calle. 23 de mayo del 25, que es cuando se iba a hacer la otra entrega. Quiero que lo tengas con el cariño que te lo damos nosotros y que siempre esté en tu casa y te acuerdes de y el diploma acreditativo del título de socio de honor. Muchas gracias. De La Montera. Muchas gracias. Pero lo más grande, todas estas cosas son humanas y lo hacemos como un símbolo de cariño y de afecto. Pero lo más grande es la huella que tú has dejado entre todos los que te hemos conocido y los que te conocemos. Porque hay personas, pero no hay personas grandes como tú, Rafael. Gracias al Casino de Osuna por permitirme venir a traerle estos obsequios y la autoridad, muchas gracias por su presencia y gracias a todos. Le toca el turno a la sociedad La Unión Casinos de Osuna. Entre todos nuestros socios y socias había bastantes personas que podrían hacer esta entrega. Pero el señor presidente Jesús Arce ha considerado que quien le une y tiene más vínculos con el mundo taurino es nuestro socio José Luis Pachón. José Luis, cuando quiera. Le agradezco mucho a la sociedad del Casino de Osuna por haberme nombrado para entregarle la insignia de este gran Casino de Osuna. Nada más. Gracias. Nervioso. No va a poder. No te puedo. Ahora. A que se cae. Ahora lo Una manerita, después lo enseñaremos. Ahora. Se trata del pin de plata que tiene el casino como su logo y como su... Muchas gracias. Ay, Capillo. Que te van a ver. Cuidadito. Nervioso. Como cierre de este acto, el Ayuntamiento de Osuna, la persona de Jesús Heredia, que es el delegado de Cultura, también le hará entrega de un reconocimiento a nuestro íntimo Rafael Jiménez Barra. Jesús, cuando pueda. Párate. Cuidado. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, voy a dirigir unas palabras a la persona que ha organizado esto, a Miguel Caballo, al que le tenemos que agradecer muchísimo. ¿No se oye? ¿Ahora sí? Ahora me escucho hasta yo. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Miguel Caballo por la organización de esta conferencia. Creo que es algo muy bonito y para poner en valor, que se ponga en valor la figura de usaonenses populares, como él bien ha dicho. Un trabajo de investigación, un trabajo en el que él cuenta con su archivo privado, pero además tiene mucho corazón. El ser investigador no es sencillo y pasar tantas horas delante de la fotografía, de la redacción de las conferencias, creo que es algo que tenemos que poner en valor y darle las gracias sinceramente por organizar este tipo de actos. Así que el primer agradecimiento va para ti, María.
supuesto, agradecer a la Sociedad del Casino, con su presidenta a la cabeza de su junta por invitarnos a participar de este evento, a colaborar, y a todos los asistentes, porque sin afición es imposible que este acto siga adelante. Y ahora pues, me voy a centrar en la figura de Rafael. Yo personalmente no era una figura que conociera, pero hoy me he emocionado. Me he emocionado con el discurso de su hija, me he emocionado con las palabras de Miguel, me he emocionado aquí con las palabras del público, porque se han puesto en valor una serie de valores que solo se mueve en la sociedad. El maestro ha hablado de humildad, se ha hablado de trabajo, se ha hablado de constancia, se ha hablado de valor, porque también se da un entorno imaginador que tiene dentro. Y viva el hombre, y viva el torero. Pero hoy, sinceramente, me ha encantado conocer un poco de la historia de ese hombre, porque eso es lo que hace que la sociedad siga para adelante, que esos valores se transmitan a nuestras generaciones futuras y lo más importante, que tengamos un mundo mejor. Así que muchas gracias, y desde el Ayuntamiento de Osuna queremos reconocerle esa trayectoria como torero y también como hombre. Muchas gracias. Vale, gracias. Mira para acá, mira. Ahí. Gracias. Bueno, pues damos por terminado este acto. ¿Sí? Ten una carta, ¿verdad? Dale una carta. Ya que Rafael ha hablado de Temple y de Ortega, pues también Ortega ha querido unirse al homenaje que le están haciendo. Entonces nos ha mandado una pequeña nota que voy a comunicar. Estimado torero, soy Juan Ortega, matador de toros sevillano. A través de tu sobrino Consuelo Luis Miguel Piedra, a lo que conozco desde mi infancia, empecé a tener conocimiento de que en su familia había un torero que en la década de los 50 se anunciaba en los carteles como Rafael Jiménez Barrita. Llevado por mi curiosidad, indagué sobre su vida de torero y descubrí que en su época fue un prestigioso novillero que alternó con las figuras más relevantes del momento: Luis Miguel Dominguín, Julio Aparicio, Jaime Otto, los hermanos Girón, Manuel Benítez el Cordobés, Diego Puerta, todos un elenco de figuras del torero. Tengo conocimiento de que el próximo 15 te van a hacer un merecido homenaje en su ciudad natal de Osuna. Con tal motivo, quiero darle mi más sincera y enhorabuena, uniéndome al reconocimiento público que los aficionados y amigos de la localidad le van a dedicar por su trayectoria como torero, y desearle que su pasión por el toreo siga alimentando su vida. Sevilla, 13 de junio del 25. Un abrazo, Juan Ortega. Muchas gracias, amigo. De nada. Bueno, pues damos por terminado este acto. Si bien debo deciros, Rafael, especialmente a ti, que en el correo electrónico de este casino se han recibido muchas cartas parecidas a la del señor Ortega, adhiriéndose a este homenaje y felicitándote. Señores y señoras, muchísimas gracias por su atención.